Voy a presentarles los cursos que he programado y definido en una página web titulada Seduir. Es una página dedicada a aprender electrónica por niveles. Nivel 1 es un nivel básico, nivel 2 es un nivel medio y nivel 3 es un nivel avanzado. Hoy vamos a ver en el nivel 1 el circuito serie. Entonces le damos aquí clic en nivel 1 y en nivel 1, que es el nivel básico, constan de estos cursos de circuitos, semiconductores, electrónica básica y electrónica industrial. Entonces vamos a tratar el curso de circuitos, que a su vez tiene ley de Ohm, circuito serie, circuito paralelo y unos teoremas y métodos para resolver circuitos. Entonces miremos el circuito serie y vamos a ver entonces la teoría. El primer video es la teoría, el segundo video es la práctica, es un laboratorio, y el tercer video es una simulación con Proteus. Entonces miremos la teoría del circuito serie. En este video voy a explicar sobre el curso de circuitos eléctricos, el circuito serie. El circuito serie resistivo, como que se muestra en la figura, consiste de una fuente de voltaje, en este caso una fuente de corriente continua, y tres resistencias que se han conectado en serie. En serie quiere decir que una se conecta a continuación de la otra. Aquí están una serie de resistores con sus colores para obtener, según su código, el valor de la resistencia. Entonces tenemos tres resistencias. Aquí está la fuente de voltaje, mire la polaridad, más menos. La corriente sale por el más, circula por todo el circuito, y en cada una de las resistencias se produce una caída de voltaje, B1, B2 y B3. Observe los signos. Por donde entra la corriente se coloca el positivo y por donde sale el negativo. Aquí entra la corriente positivo, aquí es negativo. Aquí la corriente entra por positivo y sale por negativo. Las ecuaciones de este circuito, tenemos que la fuente de voltaje es igual a la suma de cada una de las caídas de voltaje, tal como se muestra, E igual B1 más B2 más B3, y las caídas de voltaje correspondientes, B1, B2 y B3, por ley de Ohm se sabe que es la resistencia por la corriente. Resistencia por la corriente y resistencia por la corriente. Observe que en este circuito serie la corriente es la misma I, y la resistencia equivalente del circuito serie es la suma de la resistencia. Por lo tanto, la fuente E es la resistencia equivalente multiplicada por la corriente. En general, si tenemos nosotros un circuito resistivo de varias resistencias conectadas en serie y son iguales, la fórmula general es que la resistencia equivalente es el número de resistencias multiplicado por el valor de una de ellas. Vamos a hacer entonces unos ejemplos. El ejemplo 1. Tenemos un circuito con una fuente de voltaje de 100 voltios, R1 50 ohmios, R2 100 ohmios y R3 250 ohmios. Entonces los datos tenemos ahí: E 100 voltios,
valor de R1, de R2 y de R3. La resistencia equivalente de ese circuito en serie vimos que era la suma de las tres resistencias, o sea 50 más 100 más 250. Esta suma nos da 400 ohmios. Y la resistencia equivalente de todo el circuito, que es aquella que si reemplazamos las tres resistencias por una sola, me queda RE. La corriente por ley de Ohms se sabe que la corriente siempre es el voltaje sobre, en este caso, sobre la resistencia equivalente para hallar la corriente total. E es 100 voltios y la resistencia equivalente es 400. 100 sobre 400 me da 0.25 amperios. No olvidemos las unidades de voltaje voltios, de resistencias ohmios y de corriente el amperio. Si fuéramos a calcular los voltajes, como la corriente ya se sabe que es 0.25 amperios, y voltaje, el V1, el V2 y el V3, pues siempre es su resistencia por la corriente, o sea 50 por 0.25, R2 por I y R3 por I. Entonces aquí obtenemos V1, V2 y V3. Podemos probar los cálculos porque se sabe que esta fuente de voltaje es igual a la suma de los voltajes en las resistencias. O sea, 12.5 más 25 y más 62.5. Esto me da lo mismo 100 voltios. Que es la ley de Kirchhoff de voltajes. Este ejemplo 2 nos dicen que tenemos 20 resistencias de 220 ohmios conectadas en serie a una fuente de 110 voltios. Nos piden hallar la resistencia equivalente y la corriente que circula por ellas. Ya sabemos que como todas las resistencias son iguales, las 20 resistencias, entonces la resistencia equivalente es simplemente el número de resistencias por el valor de una de ellas, que nos dicen que es de 220 voltios. 20 por 220 me da 4400 ohmios. Si dividimos esto por 1000 nos da 4.4 kilo ohmios. Y la corriente, pues por ley de Ohm, es voltaje sobre la resistencia. En este caso el voltaje me dicen que es 110 voltios sobre la resistencia equivalente, y eso da 0.25 amperios. Si multiplicamos por 1000, esto nos da 250 miliamperios. Entonces la corriente se puede dar en amperios o en miliamperios. Aquí coloqué este triángulo para recordar la ley de Ohm. Voltaje es corriente por resistencia, corriente es voltaje sobre resistencia, y resistencia es voltaje sobre corriente. En este ejemplo 3, también en un circuito serie, me dicen que el voltaje es 100 voltios, R1 es 10 ohmios, R2 es 15 ohmios. Me piden hallar el valor de esta resistencia para que la corriente que circula por acá sea de 2 amperios. Bueno, entonces como la fuente es 100 voltios y la corriente es 2 amperios, podemos aplicar la ley de Ohm, porque E es igual a I por R. Si despejamos R equivalente, es E sobre I, que es 100 sobre 2 amperios, nos da 50 ohmios. Entonces con esto calculamos la resistencia equivalente del circuito. Como la resistencia equivalente es la suma de las tres resistencias, R1 más R2 más R3, y nos piden calcular R3, entonces despejamos. R3 es igual a RE, y estas dos pasarían a restar, menos R1 menos R2. RE ya sabe que es 50, y las otras me lo da el problema. Despejando o calculando,
sabemos que R3 es igual entonces a 25 ohmios. Bueno, eso era lo que quería comentarles sobre un circuito serie resistivo, y me gustaría mucho que compartieran el video. Aquí le he colocado Hoy voy a explicar unas conclusiones generales, solución de unas conclusiones generales para un circuito serie. La primera es que los voltajes se suman para obtener el voltaje total, que es la ley de Kirchhoff de voltajes. La resistencia equivalente o total es igual a la suma de las resistencias. Y la corriente en un circuito serie que pasa por la resistencia siempre es la misma. Estas son como las tres características que tiene un circuito serie. Aquí he colocado dos problemas como para que ustedes hagan una autoevaluación. Ahí está el enunciado del problema y le coloqué tres respuestas para que ustedes señalen la respuesta correcta. Igual para el problema 2. Entonces, también está el enunciado y ustedes tienen que señalar la respuesta correcta.